conoce bien cómo se produce, quiénes pueden padecerla y que va increciendo, lamentablemente, va haciendo que la persona que la tiene, desde un primer diagnóstico, también sea muy variable de persona a persona. Esto es la esclerosis múltiple. Veíamos una actriz muy conocida en Hollywood que era Selma Blair, que también un día dijo, bueno, voy a ir a la alfombra roja y voy a manifestar lo que yo tengo, que es la esclerosis múltiple. Así que vamos a hablar de ese tema. No sé si está Patricia Aguila, ya nuestra querida terapeuta ocupacional, ahí. ¿Cómo estás, Patricia? Buenos días. Muy bien, gracias por la invitación. Hola, Pati. Vamos a hablar de este tema, yo lo decía, bueno, ella fue una cara, ¿no es cierto?, Selma Blair, también de esta dolencia que ella comentaba que no le creían en un principio. Ella sabía que su cuerpo no le estaba obedeciendo. De hecho, ella se contacta con Michael J. Fox, que tiene, ¿cómo se llama esto que movimiento? Parkinson. Y pensó ella, quizás en un principio, que quizás tenía Parkinson, porque dice que ella iba a tomar algo y se le caían las cosas. Entonces, cuando se contacta con Michael J. Fox, él le presta la primera ayuda, de decirle, tranquila, si tú estás viendo que tu cuerpo no te está funcionando, vamos a buscar el origen de eso, porque realmente los médicos no la tomaban mucho en cuenta. Patricia, ¿cómo es tan difícil realmente diagnosticar la esclerosis múltiple? Lo que pasa es que, mira, la esclerosis múltiple es una enfermedad, ¿cierto?, del sistema nervioso central que se produce a nivel del cerebro y de la médula espinal, donde la mielina, que es una capa, ¿cierto?, que protege las neuronas, se inflama, ¿ya? Y hay partes que son cuadros que de repente, cuando se pone en la fase aguda, donde la persona a veces pierde la fuerza, va perdiendo, dependiendo de la zona del cuerpo, de las neuronas que afecte, va a ser donde se va a ver afectado, ¿cierto?, nuestro organismo. Entonces, no es tan fácil de llegar a detectar. Los primeros síntomas a veces pueden pasar como si fueran parte de otro cuadro, de otra enfermedad. Entonces, claro, es más difícil de repente de poder detectar tan fácilmente, a menos que sea una fase aguda donde se haya perdido lo que es la fuerza, lo que significa perder la movilidad, ¿cierto?, de algún miembro o algo así. Pero si no, si tú tienes solamente como una fatiga crónica o tienes algún problema a la vista, ¿cierto?, o empiezas a tener a lo mejor pérdida de fuerza, claro, puede uno o un médico puede pensar que se debe a otro tipo, Perfecto. a lo mejor causado por el estrés, causado por otro tipo, entonces de patología. Entonces, claro, es necesario hacer un buen estudio y estar viendo, entonces no es tan llegar y detectar. Patricia, ¿cualquier persona lo puede padecer a cualquier edad? ¿Es algo hereditario, por ejemplo? La gente estoy abriendo un poco el tema para que la gente vaya conociendo qué es y cómo se manifiesta. Como bien dices tú, puede pensarse que es otra enfermedad y obviamente cuesta determinarlo. Pero lo que te pregunto, ¿en cualquier edad puede aparecer algún síntoma? Si tú tienes antecedentes familiares, ¿también podrías tener quizás alguna posibilidad también de tenerla? Patricia, te escuchamos, te estamos perdiendo. Mira, la esclerosis se da más que nada, bueno, hay más o menos alrededor de 3 millones de personas que sufren de esclerosis múltiple, se da más en mujeres que en hombres, y es más o menos a la edad de los 20 y los 40 años que se empieza a manifestar. Eso es lo más común que puede suceder, ¿ya? Tiene un factor que es genético. Si tú, por ejemplo, tienes un familiar, algún antecedente que tus padres sufrieron, o que sufrieron a lo mejor algún hermano, tienes la posibilidad, ¿cierto?, de poder hacerlo. Ahora, esto es una enfermedad autoinmune. Finalmente es nuestro cuerpo el que produce esta enfermedad nosotros mismos, ¿ya? Entonces, cualquier persona la podría padecer. ¿Tiene cura, Patricia? La esclerosis múltiple no tiene cura. No se sabe bien el origen de cuál es la causa que lo produce. Pero sí lo que hay es tratamiento, ¿cierto?, para paliar lo que son estas pérdidas de fuerza, estas parálisis que se pueden producir de músculo. Entonces hay tratamientos que son en el fondo paliativos o para recuperar aquellas lesiones, no digamos lesiones, son aquellas
síntomas, ¿cierto?, que nosotros podemos ver. ¿Cuáles son algunos justamente de estos síntomas? Porque también en el caso de esta actriz vemos que fue muy rápido cómo avanzó, desde que el minuto que ella sabe, ¿no es cierto? Además tiene algo que es muy, no sé si será raro de partida tener este tema de espasmos en su voz. Ella, además del tema de movilidad, tiene también una parálisis de cierta forma en el tema de su tema vocal, entonces tampoco, y eso también la limitaba, ¿no es cierto?, para seguir trabajando en lo que ella hace, que es ser actriz. Pero mira, lo que pasa es que, a ver, los signos y síntomas van variando de una persona a otra dependiendo, como te decía, de la magnitud de la lesión, ¿ya? De los nervios a los cuales se ha afectado con esta inflamación, ¿cierto?, de la melena. Entonces, una de las cosas, porque estos son como ataques que te dan como cuadros agudos, ¿cierto?, que se producen, y eso es lo que entonces te va afectando. Dependiendo de la zona del cerebro, ¿cierto?, o ya sea de la médula espinal que se afecte, va a ser la lesión que tú vas a tener. Perfecto. Ahora, en general se produce, por ejemplo, de repente entumecimiento, debilidad de la musculatura, ¿cierto? Porque la musculatura es la neurona la que lleva, ¿cierto?, la información nerviosa para que el músculo se mueva, para que se produzca el movimiento. Entonces se produce en ese nivel lo que es la debilidad o entumecimiento de las extremidades. ¿Ya? También a veces produce que hay una sensación como de cortocircuito, de choque eléctrico que se nos produce en nuestro cuerpo. Porque en el fondo, como esta melena está afectada, entonces nuestros cerebros funcionan a nivel como de corrientes eléctricas, ¿cierto?, para poder mandar, ¿cierto?, la información que llega para mover los músculos, para mover nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, como está afectada esta parte, digamos, nerviosa, que es eléctrica, de cierta manera, se va afectando. Entonces, por eso tenemos estos como shocks que se producen, estos como golpes de corriente que podemos sentir, o esta sensación como de corriente que podemos tener en nuestro cuerpo. También a veces hay temblores, ¿cierto? Se producen problemas de coordinación óculo-manual. Yo no puedo coordinar tan bien porque como está fallando la parte del cerebro que está mandando la orden para moverse, entonces puede que mi coordinación, ¿cierto?, cuando yo quiero tomar algo, no lo pueda hacer tan fácilmente, como que no lo pueda recoger, que mi ojo, mi mano no se coordinan para producir los movimientos o para poder trabajar de forma adecuada. Entonces, esto va a afectar lo que es nuestra vida laboral, va a afectar lo que es nuestra vida diaria, por ejemplo, vestirnos, cocinar, poder hacer las cosas del día a día que hacemos. Y ahí es donde hay que trabajar el terapeuta ocupacional, ¿cierto? También a veces se producen problemas de visión, donde se pierde la visión parcial de uno de los ojos. Esto generalmente se detecta más que como un lado que se afecta más que el otro lado del cuerpo. Entonces también eso nos da claridad que podría ser esta patología, ¿ya? Y entonces está la parte visual que se produce esta como fatiga de nuestra vista. Podemos tener visión doble, incluso tener pérdida de la visión. Entonces pensemos que nuestro ojo, ¿cierto?, la información que nos llega a través de lo que es el nervio óptico. Entonces, si se ve afectado, y eso va directamente al cerebro, entonces si está afectada esa zona, obviamente vamos a tener una falla en nuestro nivel de lo que es nuestra visión. Y como pasaba con esta actriz que tú contabas, la parte, ¿cierto?, de lo que es la modulación de la voz, lo que es todo lo que tiene que ver con el movimiento de la musculatura. Pensamos que nuestra garganta, nuestra voz, está regulada, ¿cierto?, por lo que es el sistema nervioso para movilizar lo que son las cuerdas vocales. Entonces, cada vez que nosotros hablamos, que movemos la boca, cuando botamos el aire, expulsamos el aire, esto se va moviendo y eso lo hace el cerebro, ¿cierto?, de manera inconsciente. Nosotros no nos damos cuenta de cómo esto pasa. Entonces, se puede ver afectada cualquier parte que tenga que ver con la musculatura para producir las cosas, por ejemplo, estreñimiento, parte también de lo que son nuestra musculatura, que es musculatura lisa, que es la de nuestro cuerpo, de nuestras vísceras, también se puede ver afectada. Entonces, hay muchas partes de nuestro cuerpo que se pueden ver afectados a raíz de esta enfermedad. Puede, por ejemplo, hablar de forma arrastrada, ¿cierto?, que uno no pueda modular bien. ¿Por qué? Porque se ve afectada entonces lo que es todo lo que tiene que ver con la parte de oralidad para comer también, para poder deglutir la comida. Fatiga de nuestro cuerpo, donde nuestros músculos están cansados, puede haber mareo. O sea, está todo interrelacionado y todo esto tiene que ver con toda la información
o que llega a nuestro cerebro o que nuestro cerebro manda de vuelta como respuesta a los estímulos que estamos teniendo. Patricia, esto obviamente entendemos que es muchísimos factores, va a depender obviamente de cada persona también cómo desarrolla esta enfermedad, pero entendemos que es progresiva. ¿Hay alguna posibilidad de revertir algún efecto, por ejemplo, con terapia ocupacional? Mira, lo que pasa es que, como yo te decía, estos son como que te van dando, son cuadros agudos que se van sumando. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, un cuadro agudo ahora, este cuadro agudo que tuve ahora me afectó, supongamos, el movimiento de las piernas. Entonces, si esto me afecta el movimiento de las piernas, yo tengo después un periodo de recuperación donde se empieza a desinflamar, ¿cierto? Y yo ahí utilizo lo que es fisioterapia, terapia ocupacional, y muchas veces quedan secuelas de esta enfermedad y por eso se van sumando. Entonces, cada cuadro que vamos teniendo, cada cuadro agudo que se produce la enfermedad, puede ir sumando entonces que vayan existiendo lesiones y que vaya costando un poco más recuperarse. Entonces si no hay si no se logra de manera de recuperar totalmente lo que son los cuadros o estas afectaciones que tenemos a nuestra musculatura, a lo que es la movilidad, ¿cierto?, que tenemos de nuestro cuerpo, entonces esto va a producir que se vaya sumando, ¿cierto?, las lesiones que van quedando. Ahora, esto a través, por ejemplo, de terapia ocupacional, uno trabaja todo lo que significa el poder volver a hacer las cosas que uno hace de la vida diaria, y si no hay recuperación, ¿cierto?, de alguna movilidad de algún miembro o algo, tratar de, por ejemplo, dominante, que en mi caso, por ejemplo, en la mano derecha, poder hacer cambio de lateralidad y empezar entonces a funcionar con mi mano izquierda. Entonces uno lo que hace como terapeuta es tratar de recuperar, ¿cierto?, la movilidad de nuestro organismo, tratar de recuperar lo que antes teníamos, ¿cierto? Y esto llevarlo al día a día, todo lo que implica la parte laboral, lo que implica las actividades de la vida diaria, las actividades de ocio, todo lo que yo hago en el día a día, pero además de eso, ¿cierto?, también trabajar lo que es las lesiones que quedaron, o tratar de ver cómo suplir, ¿cierto?, aquellas déficits que se produjeron para entonces poder trabajar o poder funcionar en el día a día de mejor manera. Entonces, Patricia, para ver si te entendemos un poquito, entonces, por ejemplo, es posible, obviamente, como ver caso a caso y saber si estas crisis o lesiones, entre comillas, como llamas tú, sí podrían tratar de suplir, quizás como dices tú, la mano derecha es la que me está fallando, trato de hacer más cosas con la mano izquierda, pero por ejemplo la mano derecha ya no va a volver a ser lo que era antes. ¿Existe la posibilidad de hacer un pequeño retroceso quizás en ese avance, o cada vez que avanza la enfermedad ya no hay vuelta atrás? Mira, gracias a Dios nuestro sistema nervioso es plástico, ¿ya? Entonces cada vez que nosotros sufrimos, ¿cierto?, alguna lesión, algún daño a nivel cerebral, por ejemplo, en un accidente vascular o en algún otro tipo o en un TEC, en algún otro tipo de afectación, hay neuronas que reemplazan, de cierta manera, aquellas que están fallando. Entonces, como hay otras neuronas que están ahí todavía sin definir una función, se puede utilizarse esta plasticidad del cerebro para empezar entonces a crear nuevas vías neuronales para poder entonces responder, ¿ya? Y eso es a lo que uno... como especialista, ¿cierto?, del área de la salud, es a lo que uno apunta para la parte de la rehabilitación, el poder en el fondo volver a reeducar o educar estas neuronas que están ahí, ¿cierto?, para poder entonces satisfacer y lograr, ¿cierto?, volver a lo que era anteriormente. A veces no se puede esto lograr al 100%, quedan secuelas de lo que fue el cuadro agudo. ¿Ya? Eso es lo que hay que dejar claro. Entonces, por eso en ese caso es cuando nosotros hablamos, por ejemplo, o de cambio de lateralidad, o de ver cómo, por ejemplo, si estás en una silla, o quedaste necesitando una silla de ruedas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedes hacer para empezar a funcionar, ¿cierto?, con lo que tu cuerpo en el fondo en este minuto está respondiendo. Entonces, eso es a lo que uno va apuntando. Primero, claro, obviamente está la parte de recuperar, ¿cierto?, la funcionalidad de nuestro cuerpo, tratando de que esto sea al 100%. Perfecto. Pero si por A, B, C esto no se pudiera hacer y quedara, ¿cierto?, una secuela,
lo que nosotros como terapeutas lo que tratamos de hacer, ¿cierto? Es entonces ver cuál es la parte de nuestro cuerpo que está indemne, y eso es lo que tratamos de utilizar. Entonces, claro, los primeros 3 meses siempre hay mayor avance, y uno ve, ¿por qué? Porque la plasticidad del cerebro, mientras más estimulamos al principio, es mucho mayor, ¿cierto? La recuperación. Pero esta recuperación uno la va viendo los 3 meses más rápida, después a los 6 meses uno espera un poquito menos de recuperación, y ya después del año uno sabe que la recuperación va a ser mucho menor. Entonces, la idea es cuando están estos cuadros, ¿cierto?, es empezar a trabajar lo más inmediatamente posible. Perfecto. Y Patricia, el tema de los medicamentos, ¿cómo ha ido avanzando? Efectivamente, ¿frenan quizás estos avances que tú comentabas, o como así ha pasado con el Parkinson? Lo que pasa es que estos medicamentos, por la parte medicamentosa, lo que se produce es se usan corticosteroides, ¿ya? Que son un fondo para desinflamar lo que es la vaina de mielina. Y algunos también, lo otro que se utiliza es intercambio de plasma, que en el fondo sacan las plaquetas, ¿cierto?, de nuestro cuerpo, y a través de nuestra sangre de lo que existe, pero no es como que se produzca y hay un medicamento que te sane de la enfermedad. Eso no existe. Lo que se utiliza, los corticoides, ¿cierto?, los corticosteroides que se utilizan, son para entonces hacer, para que en el fondo haya una desinflamación de la parte que se inflamó de nuestras neuronas. Entonces, el tratamiento es paliativo, finalmente, es para el síntoma o el cuadro que está cursando, ¿cierto?, y esta inflamación se disminuye. Y en cuanto a los estudios, Patricia, y en cuanto a los estudios de cómo ha ido avanzando quizás en ese sentido, porque finalmente lo que yo mencionaba, esta actriz que hizo visible esta enfermedad en específico, ella también ella tiene un niño pequeñito y está sola teniendo este niño pequeño, entonces lo que ella decía que quería ser una mamá funcional. Y que obviamente aboga quizás para que también se puedan, ¿no es cierto?, conseguir más recursos para que siga el tema de la investigación y se desarrollen más avances, obviamente en búsqueda de una cura de la esclerosis múltiple. ¿Sabes lo que pasa? Es que lamentablemente cuando hay una enfermedad como esta, ¿cierto?, que sí afecta a mucha gente, pero que si pensamos que a nivel mundial afecta a 3 millones de personas, muchas veces pasa que la investigación no se produce, o los laboratorios no están tan interesados en realizar estas investigaciones porque no es tanta la población a la que está afectando. Entonces tratan en cierta manera de lo que hacen generalmente los laboratorios que producen los medicamentos y todo, es hacer investigaciones sobre enfermedades, estos medicamentos que son para enfermedades que afectan a un gran número de gente, porque ellos ganan en base, ¿cierto?, a lo que implica la venta de los medicamentos. Entonces, sí, claro, si pensamos que esto afecta a 3 millones de personas a nivel mundial, entonces obviamente el laboratorio, digamos que los estudios van a costar un poco más que lo hagan, tiene que ser más en base a fundaciones que pongan dinero, en base a otro tipo de investigación que uno puede hacer, o de universidades o de centros especializados, ¿cierto?, que quieran hacer esta investigación y que les interese el tema. Entonces, obviamente el poder realizar esta investigación se hace cuando es visible a través de ciertos personajes famosos o personas, ¿cierto?, que tienen una visión, que son mucho más visibles, ¿cierto?, ante el mundo, y que empiezan entonces a ser notorios o empiezan a hablar acerca de esto y toman esto como una causa. Como en el caso, por ejemplo, de ella, ¿cierto?, que padece esta patología y que empezó entonces a hacerla más visible. Sí, exacto. Bueno, interesante lo que tú planteas, ¿eh? Por eso quizás nosotros vemos el avance en tantas cosas, tanta tecnología y seguimos con temas como, por ejemplo, el cáncer u otras enfermedades que efectivamente pareciera que el desarrollo es para seguir en el fondo como mantenerlo a raya, pero no necesariamente está esa motivación tan grande para que haya una cura definitiva de muchas enfermedades, ¿no es cierto? Que también lamentablemente hay que ver esa otra parte que tú mencionas, que es muy interesante, discutir el tema del negocio detrás de la enfermedad. Y claramente... sí, Patricia, sí. Es eso, así es.
Oye, muy interesante, es lamentable, yo conozco personas que tienen y curiosamente es súper interesante ver como una que lo ha tenido de muy pequeñita, ¿no es cierto?, ha ido muy lenta la enfermedad y hay otras personas que lo tienen ya quizás de más edad y ha ido muy, muy, muy rápido. En 1 o 2 años ya prácticamente les cambia la vida. En cambio hay otros que han desarrollado muchísimo más lento el tema de la esclerosis múltiple y todos sus factores, ¿no es cierto?, que muchas veces tienden a dejarte inválido. Entonces es complejo, es difícil también para la sociedad entender esta diferencia, porque tú ves gente con esclerosis múltiple y te dice tengo esclerosis múltiple, pero que está sumamente funcional, y hay otros que no. Y lamentablemente avanza caso a caso. Es que tenemos que pensar también que nuestro cuerpo, ¿cierto? Y la regeneración de nuestro cuerpo también depende de la edad cuando nos da la enfermedad. Cuando uno, por ejemplo, ve a personas jóvenes a las cuales, por ejemplo, les da cáncer, es mucho más agresivo, es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque hay una división, o sea, hay una regeneración celular que es mucho más rápida. En cambio, los adultos mayores el proceso es más lento porque la regeneración, ¿cierto? De lo que son las células y todo es mucho más lento. Entonces, esto mismo va sucediendo en nuestro cuerpo. Cuando esto pasa a las personas que son más jóvenes, su organismo está mucho más activo, ¿cierto?, para poder entonces recuperarse para todo. Pero cuando esto pasa en personas que son más ancianos, más adultos, es mucho más lento el proceso a veces de rehabilitación. ¿Por qué? Porque las neuronas ya están, algunas ya están muertas, ¿cierto? Que puede ser por golpes, puede ser por el tabaquismo, por distintas cosas, ¿cierto?, que se nos va afectando. Entonces, finalmente, de eso va a depender de nuestro estado de salud, de a lo mejor si hicimos deporte o no, de varias cosas depende lo que va a ser la recuperación de nuestro cuerpo. Entonces, y es lo que siempre nosotros conversamos, es importante el hacer ejercicio físico, el no fumar, el beber de manera moderada, ¿cierto? Entonces, tener esos resguardos, tener siempre lo que es una buena alimentación, y en base a eso también va a ser nuestra recuperación. Entonces, siempre tener la conciencia de que finalmente nuestro cuerpo, ¿cierto?, es templo, ¿cierto?, de Dios, y es templo también de lo que es, o sea, en el fondo, si yo no cuido mi cuerpo, no puedo esperar que mi cuerpo solo va a mejorarse y solo va a estar bien, porque yo tengo que ser responsable de lo que yo meto dentro de mi cuerpo. La alimentación, no comer grasas exageradamente, no fumar, no beber en exceso, o sea, todo eso, y preocuparme, ¿cierto?, de mantenerme activo, mantenerme todos los días caminando, subiendo escaleras, o sea, haciendo alguna actividad física de alguna manera que no necesariamente implique el gimnasio. Mira, interesante eso que dices, que no te ate el gimnasio, sino que hay cosas que efectivamente uno puede hacer, por ejemplo, quizás bajarse una estación antes, caminar un poquito, cuidarse, comer hasta ciertas horas o comer en menos cantidad. Hay cosas que uno puede hacer ciertos esfuerzos para mantenerse en forma. Yo quiero agradecerte, Patricia, muy interesante el tema de hoy, como siempre, y que tengas un hermoso día. Muchas gracias, igualmente. Nos vemos pronto, gracias. Así nos vamos a separar unos segunditos en Tener Contigo y volvemos con el artista visual Sergio Valls desde Mendoza, que está acá.